Estimados directivos, nuevamente estamos en esta oportunidad para brindarle el asesoramiento o el tutorial para el llenado de formulario de recojo de información de estudiantes con necesidades educativas especiales. Ugelica ha implementado este formulario para recabar la información necesaria para implementar diversas estrategias que permitan desarrollar trabajos con las instituciones para poder atender a los niños con necesidades educativas especiales. A continuación voy a mostrar el formulario con el que vamos a trabajar y el mismo que ha sido compartido con ustedes mediante el link previo oficio con indicaciones, ¿no? Vamos aquí entonces. Podrán visualizar ya el formulario, el cual ustedes van a tener que llenar tanto instituciones del nivel inicial, primaria y secundaria, así como de instituciones públicas y privadas. Todos, tengan o no tengan niños o estudiantes con necesidades educativas especiales. Vemos que la primera pregunta es el nombre de la institución educativa. Voy a considerar un nombre ficticio, en este caso Santa Fe. Voy a considerar el tipo de gestión, en este caso el tipo de gestión va a ser pública. Y vamos a considerar el nivel. Para este primer ejemplo voy a considerar el nivel inicial. Asimismo, vamos a ver la situación de que si en nuestra institución se presentan casos de niños con necesidades educativas especiales, existen dos lógicas: o puede ser que sí tengamos o puede ser que no tengamos. Vamos a asumir para este primer ejemplo que sí tenemos niños con habilidades especiales. Siguiente, damos clic en siguiente y en este caso, en la segunda parte del formulario nos preguntan a nosotros cuántos niños en total en nuestra institución educativa presentan necesidades especiales. Vamos a considerar que tenemos 6, ¿correcto? Tenemos 6. Pero estos 6 niños, para ser considerados en nóminas 2024 con necesidades especiales, necesitan tener un documento que avale esa situación. Ese documento puede ser un certificado de discapacidad, puede ser un informe psicopedagógico, puede ser el carnet de CONADIS o finalmente puede ser una evaluación de un especialista, que puede ser un psicólogo o un neurólogo o un neuropediatra, ¿no? Entre otros. Entonces, recuérdense, si yo estoy indicando que tengo 6 niños con necesidades educativas especiales, entonces la suma de todas estas 4 últimas preguntas debe sumarse un total de 6, porque es lo que yo estoy refiriendo como total. Pongamos el supuesto de que 2 de ellos me han traído certificado de discapacidad. Ninguno de ellos me ha traído informe psicopedagógico. Uno de ellos me ha traído su carnet de CONADIS y 3 de ellos, los papitos, han presentado su evaluación de un especialista. Si sumamos estas cantidades, 3 más 1, 4 más 0, 4 más 2, 6, estoy haciendo ver que mi dato principal está correcto, porque son solo 6 los casos que se están presentando, ¿sí? Luego de haber hecho este desglosamiento, hacemos clic en el botón siguiente y nos vamos a encontrar con una sección que es cíclica. Quiere decir que se repite muchas veces de acuerdo a la información que vamos a enviar. Es iterativa. ¿Qué quiere decir esto? Quizás en nuestra institución tenemos estudiantes con necesidades o con discapacidad intelectual, entonces vamos a llenar la información de discapacidad intelectual. O tal vez tenemos estudiantes con discapacidad visual, entonces
necesariamente tendríamos que llenar estos dos rubros, el de intelectual y el de visual. ¿Qué va a ser el formulario? El formulario, si yo selecciono intelectual, entonces me va a enviar hacia el espacio correspondiente intelectual, y cuando yo llene la información totalmente en ese espacio, el formulario me va a volver a traer a esta página para que yo llene mi segunda discapacidad, que es la discapacidad visual. Vuelvo a repetir, me va a enviar hacia el espacio de discapacidad visual, y cuando vuelva, entonces me va a traer nuevamente a esta misma sección, ¿no? En esta sección se van a presentar la situación que de repente hayan otros estudiantes fuera de los 6 que ya reporté o que estoy reportando, que yo tenga la sospecha de que tengan algún tipo de discapacidad. Digamos, puede ser auditiva. Quizás cuando yo dicto las sesiones de aprendizaje veo que un estudiante no presenta esta dificultad, pero no está certificado, entonces puedo ponerlo como un caso de sospecha. Ya no va a ir en los primeros rubros que he dicho, pero sí va a ir hay una casilla especial para indicar eso, ¿no? Entonces, si ya yo llené intelectual, si ya yo llené visual, ahora puedo llenar auditiva, pero solo para el caso de sospecha. Si ya tengo llenada toda la información necesaria, solo en eso voy a poder decir que ya terminé con el reporte y elijo la última opción, para que al elegir la última opción me mande hacia el final del formulario, ¿no? ¿Correcto? Eso que acabo de explicar lo vamos a hacer ahorita. Imagínense que tengo, de los 6 que declaré, tengo 2 niños con discapacidad intelectual. Entonces, hago clic en siguiente, selecciono discapacidad intelectual, hago clic en siguiente y digo, como soy nivel inicial, voy a llenar lo que corresponde a 3 años, lo que corresponde a 4 años y lo que corresponde a 5 años. Se supone que esa es la información que yo voy a llenar. Si fuese docente de primaria o directivo de primaria, voy a llenar acá arriba en la primera pregunta lo de primer grado, en la segunda pregunta lo de segundo grado, en la tercera pregunta lo de tercer grado, en la cuarta pregunta lo de cuarto grado, y en la quinta pregunta lo de quinto grado, y finalmente en la penúltima pregunta lo de sexto grado de primaria. Si yo estoy llenando información de secundaria, entonces voy a decir que voy a llenar en el primer espacio lo que corresponde a primero de secundaria, segundo de secundaria. O sea, lo hemos hecho así para evitar que el formulario sea demasiado extenso y sea en partes inmanejable, tanto por ustedes como por nosotros cuando hacemos el consolidado. Y como sexto grado solamente hay en primaria, se supone que secundaria ya no lo va a llenar, ¿no es cierto? Entonces, centrémonos para este ejemplo en inicial. ¿Cuántos niños con necesidad o con discapacidad intelectual teníamos? Supuestamente 2. Uno de ellos en 3 años, en 4 años no tengo, y en 5 años también tengo uno. ¿Qué quiere decir hasta ahí? Que tengo 2 niños con discapacidad intelectual. Como los demás espacios no se pueden quedar vacíos, simplemente coloco ceros en esos espacios. ¿Para qué? Para que el programa pueda avanzar y no se plante en algún momento. Muy bien. Ahora tenemos, esta pregunta es clave. Miren lo que dice esta pregunta, y es la que yo hacía referencia no hace mucho. Miren, dice, cantidad de estudiantes que usted sospecha que presentan discapacidad intelectual, pero que no cuentan con documentación alguna. O sea, no han documentado su caso porque muchas veces el papá o no tiene tiempo o no le da la debida importancia, o todavía está en un momento de duelo con respecto a poder aceptar la situación dada, ¿no? En este caso, fuera de los 2 niños que ya tienen toda su documentación, quizás yo detecto que existe un niño más que también presenta esta discapacidad. Llámense, recuerden ustedes que a nivel de EBR nosotros podemos atender casos de discapacidad leve y moderada. Ya el caso de discapacidad severa sí se atiende a nivel de educación especial, ¿no? Básica especial.
pero nosotros podemos atender las dos primeras situaciones. Entonces, ¿qué hacemos? Si detecto que hay una posibilidad de un niño presente, pero todavía no está diagnosticado, no está certificado, puedo poner ahí 1. Y si no lo hubiera, por simple lógica coloco 0, ¿no? Y le doy clic en siguiente. Y aquí es donde ocurre lo siguiente. El sistema te vuelve a mandar a esta sección. Y no se preocupen, no es que se ha borrado la información que ya llené, el sistema lo tiene todavía en la nube. Y lo que me va a permitir el sistema ahora es llenar mi otra discapacidad, el otro tipo de discapacidad. Entonces ahora ya no selecciono intelectual, ya eso está llenado, no se preocupen. Pasamos a discapacidad visual, que era el pendiente que teníamos. ¿Recuerdan cuántos casos estamos declarando? 6. ¿Cuántos ya registramos en discapacidad intelectual? 2. ¿Cuántos nos faltan para discapacidad visual? 4. Entonces ahora voy a entrar a discapacidad visual, le doy clic en siguiente y digo que tengo 4 casos. Como soy inicial, vuelvo a repetir: 3 años, 4 años y 5 años. Vuelvo a repetir, si fuéramos primaria, aquí arriba en la primera pregunta llenaríamos primer grado, segundo grado, tercer grado y así sucesivamente hasta sexto grado. Y si fuésemos secundaria, llenaríamos esto, ¿no? Primer grado de secundaria en la primera pregunta, segundo grado de secundaria en la segunda y así sucesivamente. De hecho, no llenaríamos sexto, porque sexto no hay en el nivel secundario, ¿no? Esto lo dejaríamos con un 0. Bien, recuerden, son 4 casos que vamos a llenar. Coloco aquí 2, 1 y 1, de acuerdo a lo que en la realidad se está dando en mi institución, ¿no? Recuérdense que en este caso teníamos que llenar 4, estamos llenando 4. ¿Qué pasa en los demás espacios que no corresponden a inicial? Le colocamos 0, 0, 0. Y en esta última pregunta nuevamente me hacen a mí la pregunta de si tengo sospechas que alguien tiene más discapacidad visual. De repente yo veo que un niño tiene demasiada dificultad para poder escribir desde su carpeta y constantemente está acercándose al lugar donde yo estoy desarrollando alguna actividad. Si fuese primaria, a la pizarra, que es lo clásico, entonces aquí lo voy a declarar, ¿no? Pongo ahí, tengo, por ejemplo, puedo tener hasta 2 niños, ¿no? En este caso no importa si son de 3 años, de 4 años, de 5 años, sino que es necesario reportarlos para ver de repente en otra ocasión, coordinar con ustedes y ver que alguna entidad especializada pueda hacer el análisis de esos casos, ¿no? Pasamos ahora a clic a siguiente y nuevamente el sistema nos vuelve a retornar a la sección esta, ¿no? Principal. Recuerden, no se preocupen, ya llenamos intelectual, ya llenamos visual y ahora dijimos al principio que podíamos tener una sospecha en auditiva, ¿no? Porque de repente el niño no responde a cuando nosotros lo llamamos o sencillamente tiene esa dificultad que es muy, muy demostrable, pero que todavía no ha sido certificada, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Entramos a auditiva y como le damos clic en siguiente y como no tenemos certificación alguna, en este caso en 3 años no voy a poner nada, en 4 años tampoco, en 5 años tampoco, en los siguientes casilleros tampoco, pero en la última casilla donde están lo que corresponde a sospecha voy a colocar que sí tengo la sospecha de que uno de ellos tiene discapacidad auditiva. Le doy clic en siguiente y el sistema me vuelve a traer a la sección principal. Vuelvo a repetir, ya llenamos intelectual, ya llenamos visual, ya llenamos auditiva. Si tuviéramos otro tipo de discapacidad en sospecha tendríamos que llenarla, entrar y llenarla, pero si no tenemos, no tenemos la necesidad de entrar en ellos. En ese caso, si ya yo reporté todo lo que era necesario, todo lo que tengo en mi casuística a nivel de institución,
Ya no hay nada más que reportar, basta con que yo haga clic en este botón que dice ya reporté todos los casos. Le doy clic en siguiente y esto es para ya, no volver, sino salir del formulario y hacer el envío, ¿no? Siguiente, y hago clic en el botón enviar. Y hasta ahí he trabajado lo que corresponde a si en una institución sí tenemos casos de estudiantes con necesidades educativas especiales, ¿no? ¿Cuál era la otra casuística? La otra casuística era la siguiente, que yo en mi institución no tengo certificada o diagnosticada algún caso de necesidad especial. En ese caso, ¿qué digo? Pongo el nombre de mi institución educativa, digo mi pequeño ingeniero, por ejemplo. Tipo de gestión, ya saben, puede ser privada. Nivel que voy a reportar, primaria. Recuérdense que si el colegio es integrado y tiene 2 o 3 niveles, por cada nivel tiene que hacer un reporte por separado. No es que podamos hacerlo todos los reportes juntos, ¿ya? Tenemos que hacerlo por separado. Por nivel. Institución educativa cuenta con niños con necesidades especiales. En este caso vamos a considerar una casuística que no. Y le damos siguiente. Entonces, si estoy declarando que no tengo ningún niño con necesidades especiales, porque no tengo la certificación, no puedo subir esta información al CIAGIE para que salga en nómina, pero sí tengo sospechas. Entonces, cuando yo declaro que no tengo, oficialmente no tengo niños con necesidades educativas especiales, pero tengo las sospechas, esa información de las sospechas la voy a grabar acá. Imagínense que sospecho que uno tiene Asperger, que no tienen otros discapacidad intelectual, que no tienen discapacidad motora, que no tengo sospechas de casos de discapacidad auditiva, pero sí tengo sospechas de casos de discapacidad visual. Entonces, ¿qué hago yo? Sencillamente lleno aquello en lo que sospecho tener casos. ¿Por qué? Porque esto le va a servir de base a UGEL para ver alguna estrategia de poder coordinar nuevamente, alguna acción para la detección de los casos y la debida certificación, y hago clic en enviar. Y esa información llega a nosotros a un Excel, ¿no? Es todo lo que quería demostrarles. Ojalá les sea de utilidad. Se despide de ustedes el profesor William Hernández, especialista de Eugelica. Espero compartan esta información y se adscriban a la cuenta que estoy trabajando para poder llegar a más usuarios.